Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, entonces anoche pues nos quedamos terminando el siglo XII, ¿verdad? Y vimos que en el siglo XII aparecieron los valdenses. Se puede decir que los valdenses fueron los primeros reformadores de la iglesia en la era del oscurantismo. Tuvieron sus orígenes en un hombre llamado Pedro Baldo, de la ciudad de León, Francia. Ellos conservaron la fe cristiana y el apego a las escrituras. Eran practicantes de buenas obras. Creían en cosas sobrenaturales como visiones, lenguas y profecía. Y enfatizaban las enseñanzas del Sermón del Monte. Siendo perseguidos por la iglesia romana, ocuparon las montañas de los Alpes al norte de Italia y eventualmente pues se extendieron por toda Europa. Dos de las primeras inquisiciones comenzaron con el Papa Alejandro III, más o menos en el año 1179, y el Papa Lucio III en el año 1184. Y sin duda alguna fueron dirigidas en contra de los valdenses. Hasta el día de hoy hay iglesias que reclaman provenir de los valdenses, y estaba platicando con mi hermano Elvin Hernández, y vimos cómo los adventistas reclaman descender de los valdenses, porque como hemos estado estudiando, en esa edad había mezcla. Habían cosas buenas y habían cosas incorrectas en la iglesia. Y una de las cosas incorrectas de los valdenses era que ellos eran adventistas, guardaban el sábado. Y de ahí los adventistas dicen que viene su origen. Así es de que Pedro Baldo huyó hasta Polonia, en la misma frontera con Rusia, donde después de 57 años de ministerio, él murió. Bueno, llegamos entonces en esta hora, hermanos, al siglo XIII, es decir, del año 1200 al 1299. El siglo XIII es considerado como la cúspide de la Edad Media. El papado estaba en su gloria máxima y el interés por la educación también estaba en su apogeo. La construcción de catedrales iba en aumento. Había incluso, imagínense ustedes, competencia en este campo. Además, las cruzadas continuaban. Sin embargo, la condición espiritual de la iglesia estaba por los suelos. Uno de los papas de este siglo XIII dijo: la iglesia ya no puede decir no tengo oro ni plata, porque se habían enriquecido en gran manera. A lo que muchos respondieron: pero tampoco puede decir levántate, toma tu lecho y anda. Porque si bien es cierto, se habían enriquecido materialmente, espiritualmente estaban por los suelos. Fue en este siglo que el Papa Inocencio III ocupó el trono de Roma. Este hombre decretó que todas las iglesias estaban bajo su control. También hizo girar un comunicado que decía que él tenía el derecho de interferir en las políticas del Estado cuando lo considerara conveniente. Este papa también instituyó una forma de inquisición, escuchen esto,
él instituyó una forma de inquisición. Espero que este término ya sea familiar para todos: persecución y muerte contra los supuestos herejes, ¿verdad? Que no eran más que a los cristianos. Pero este Papa instituyó una forma de inquisición iglesia-estado, que consistía en que la iglesia juzgaba a los herejes y el Estado los ejecutaba. Así la iglesia no era acusada de derramar sangre. Interesante, astuto el tipo. Ahora, una cosa relevante, como dije hace un momento, del siglo XIII fue la construcción de catedrales. Y hermanos, hasta se volvió competitiva esta situación. Vamos a ver algunas catedrales del siglo XIII. Las comunidades religiosas construían una catedral más ostentosa que la de sus vecinos. Y yo tengo el temor que estemos regresando a ese error. ¿Verdad? Ahora parece que cada pastor quiere edificar una iglesia mejor al del otro. Pues así pasó en el siglo XIII. Miren, hermanos, qué tipo de construcciones. Las comunidades religiosas construían una catedral más ostentosa que la de sus vecinos, y se libraba pues una batalla competitiva para ver quiénes tenían la mejor catedral. Miren esta otra. Monumentales. Vean esta otra. Tremendas. Sin embargo, leamos por favor lo que dice Oseas, capítulo 8, versículo 14. Creo que el profeta dice algo muy interesante respecto a las grandes catedrales. ¿Qué dice? Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Y eso fue lo que pasó con la iglesia. La iglesia olvidó a su Dios y se dedicó a edificar templos, grandes catedrales. Hermanos, cuando la iglesia pierde el toque de Dios en su vida, trata de llenar ese vacío con alguna forma o sustituto para aplacar su conciencia. Dos ejemplos bíblicos de esto son los siguientes. Salomón. Saben que cuando Salomón perdió su relación con Dios y su vida se quedó vacía, él trató desesperadamente de llenarla con actividades, proyectos de construcción, entretenimiento, música, bebidas, mujeres, placeres, etc. Pero nada pudo reemplazar lo que había perdido. Lo mismo pasó con Herodes. Este hombre, siendo arquitecto, construyó un enorme megatemplo, tratando de aplacar su conciencia por todos los crímenes que había realizado. Así vemos entonces a la iglesia medieval. Ella estaba muerta, sin embargo estaban tratando de llenar el vacío de su vida con construcciones extravagantes y millonarias. La historia dice que solamente en Francia construyeron 80 catedrales enormes en un periodo de 200 años. Aunque eran construcciones imponentes y muy ostentosas, al entrar en ellas
se percibía un ambiente de muerte espiritual, porque la presencia del Señor se había ido. La Catedral de Colonia en Alemania es la estructura gótica más grande del mundo. Véanla, por favor. Impresionante. Es la Catedral de Colonia en Alemania, la estructura gótica más grande del mundo. Y quiero que por favor pongan atención, porque esta catedral tiene un mensaje espiritual para la iglesia. Porque esta catedral se inició en el siglo XIII, que estamos estudiando, específicamente en 1248 se inició esta catedral y se terminó 600 años más tarde, en 1880, o sea, más de 600 años más tarde. Pero escuchen esto, por favor. Entonces, tenemos aquí 1248 cuando se inicia la catedral, y luego tenemos 1880 cuando se termina, más de 600 años de tiempo. Y en esos 600 años, escuchen, en esos 600 años los arquitectos trabajaban intermitentemente. O sea, trabajaban un poco y luego cesaba, y después otro poco y luego cesaba, y así se tardaron 600 años y un poquito para terminar esta enorme construcción. Pero fíjense, los arquitectos, para poder terminar la construcción de esta catedral, cada vez que trabajaban, tenían que regresar a los planos originales. ¿Me estoy dando a entender? Había un plano original. Entonces, y cada vez que ellos querían hacer algo, tenían que regresar a esos planos para examinarlos y luego hacer un trabajo. Y después otra vez regresaban a los planos originales para poder seguir trabajando. Y esta situación obviamente creo que era permitida por Dios y que traía un mensaje de Dios para la iglesia, y la iglesia no lo entendió. La iglesia no lo entendió. Y este es el mensaje. Cada vez que el proyecto se reiniciaba, tenían que volver al patrón original. La analogía es muy clara. Para que la iglesia pueda proseguir, siempre se debe volver al patrón original. ¿Entienden el mensaje? ¿Sí? Y ellos no lo entendieron. No lo entendieron. Pero para que la iglesia pueda proseguir, siempre se debe regresar vez tras vez al patrón original. Sin embargo, la iglesia se desvió cada vez más y más y se alejó de la verdad porque abandonaron el patrón original. Así de sencillo. Bueno, y vamos a ver adelantito cuando comienza la reforma. ¿Cómo inició la reforma? Regresando al patrón original, ¿verdad que sí? Restaurando una de las doctrinas principales del principio, la justificación por la fe. Así dio inicio la reforma, con una verdad siendo restaurada. Y hermanos, hasta el día de hoy creo que nosotros debemos captar este mensaje. Si queremos que nuestra vida sea restaurada, vez tras vez tenemos que regresar al patrón original. ¿Dicen amén? Vez tras vez regresar a la palabra,
al patrón original. Cuando nos olvidamos de las sendas antiguas, del patrón original, tomamos un camino equivocado. Interesante el mensaje de la Catedral de Colonia en Alemania. Continuando con el siglo XIII, durante este siglo continuaban las cruzadas, como les estaba diciendo, hasta el final del siglo. Y en el año 1204, los cruzados dejaron de hacer guerra contra los musulmanes y se volvieron contra Constantinopla. Pregunta, ¿quién es Constantinopla? La capital del Oriente, la capital del Oriente. Pues las cruzadas o los cruzados dejaron de hacer guerra contra los musulmanes que estaban como queriendo invadir Jerusalén y la Tierra Santa, y se volvieron contra Constantinopla, la capital del Imperio Oriental. Masacraron la ciudad de una manera bárbara. Sin embargo, la iglesia del occidente, con su sede en Roma, no condenó este acto. Se hizo, como decimos en Guatemala, de la vista gorda, porque eso les convenía a ellos, que Constantinopla, su rival, fuera masacrado. Eso sucedió en el siglo XIII. Ahora, hablando de personajes interesantes, en el siglo XIII nació el reconocido Francisco de Asís. Este hombre, siendo hijo de un acaudalado hombre de negocios, habiendo sido soldado y viviendo una vida desordenada, fue cambiado por una visión que tuvo de Cristo. Dice que en la visión vio a Cristo, como lo muestra la diapositiva, vio a Cristo crucificado, que lo miraba con tan tierno amor y compasión que penetró su ser esa mirada. Y abandonó su vida antigua. No solo abandonó todo, sino que también formó una orden fraternal que llegó a conocerse más tarde como los franciscanos. Los franciscanos fueron una orden que causó un gran impacto en Italia y en muchos otros lugares. Los que ingresaban a esta orden dejaban todo por seguir a Jesús. Francisco les enseñó a orar por los enfermos y a ministrar a los necesitados, y sucedieron muchos milagros por las oraciones de este hombre. Ahora, como la vida de los papas en ese momento, estoy diciendo que estaba en la cumbre, era una vida de opulencia y de comodidad. Los hombres como Francisco de Asís, que se oponían a esa clase de vida de opulencia, ellos vivían de una manera opuesta. Ellos vivían una vida austera y abnegada. Pero yo creo que les comenté esto en uno de los momentos que hemos pasado. Una vez, cuando Francisco de Asís estaba flagelando su cuerpo, dice que un ángel lo visitó y le dijo que su hábito espinoso y su autoflagelación no eran agradables al Señor. Inmediatamente Francisco se lo quitó y lo tiró al río para ya nunca más usarlo. Otro hombre de renombre que vivió en el siglo XIII fue
Tomás de Aquino. Este hombre es considerado como el mayor teólogo filósofo de este siglo. Y oigan el calificativo: teólogo filósofo. Es considerado el más grande teólogo filósofo del siglo XIII. Se dice teólogo filósofo porque él tenía una mezcla del cristianismo y la filosofía griega, específicamente la filosofía aristotélica de Aristóteles. Ahora vemos entonces, o estamos descubriendo a través de este recorrido por la historia, que la filosofía secular arruinó a la iglesia desde el principio. Y hermanos, hasta el día de hoy sigue arruinándola. Por eso debemos tener cuidado. En su juventud, Tomás de Aquino se unió a la orden dominica, que era un grupo de hermanos predicadores que vivían austeramente y se dedicaban, valga la redundancia, a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. Dicha comunidad se guiaba por las reglas de Agustín de Hipona y fue fundada por Domingo de Guzmán en Toulouse durante la cruzada albigense. Tomás de Aquino se unió entonces a esa orden, a la orden dominica. Además, Tomás de Aquino es conocido por su famoso manual apologético, y los estudiosos han de saber esto o han de conocer este título. Él es conocido por su famoso manual apologético, la Suma Teológica. No sé si alguien la ha consultado alguna vez. La Suma Teológica. En este manual de Aquino fue uno de los primeros en aprobar la ejecución de los herejes. Y él escribe: porque si los falsificadores de dinero y otros maleantes son condenados a muerte por la autoridad secular, hay mucha más razón para que los herejes, tan pronto como sean declarados culpables de herejía, no solo sean excomulgados, sino aún muertos. Esta era la manera de pensar de Tomás de Aquino, alejado, creo yo, del corazón y del espíritu de Cristo. Y como estamos viendo, hermanos, en la historia, había mezcla, aún en grandes hombres. Por ejemplo, Juan Calvino fue influenciado por esta corriente de pensamiento en su trato hacia aquellos que él consideraba herejes. Los condenaba a muerte. Y esto es peligroso porque imagínense, si a criterio de una persona otra es considerada hereje, aunque no sea hereje, va a ser perseguido y va a ser martirizado. Y ese era el espíritu que se apoderó de muchos en la Edad Media. Pero Tomás de Aquino también fue quien escribió los 7 sacramentos administrados por la iglesia. Lo que él asevera acerca de los 7 sacramentos es que son una evidencia de salvación. La Iglesia Católica aún enseña que la administración de estos sacramentos por parte de la iglesia son los medios para llegar al cielo. Ellos dicen que la conversión personal no es necesaria siempre y cuando uno acepte las enseñanzas de la iglesia, o sea, estos 7 sacramentos. Pues Tomás de Aquino fue el que los inventó. Démosle una miradita a esos sacramentos. ¿Cuáles son? Los 7 sacramentos que la Iglesia Católica ha instituido. Fíjense, el primer sacramento es el bautismo de
infantes, de bebés. Fue inventado por Tomás de Aquino. Ahora, esto es contrario a las Escrituras, porque un infante no puede hacer su profesión de fe y no puede arrepentirse. Y el bautismo es después de creer y después de arrepentirnos. Entonces el bautismo de infantes es una doctrina errónea que fue traída por Tomás de Aquino y que la iglesia tomó. El otro sacramento es la confirmación. La iglesia católica enseñaba que la persona recibe el Espíritu Santo cuando es confirmado, lo cual no es así. Según Juan capítulo 20, verso 20 al 22, recibimos el Espíritu Santo cuando somos salvos. Mire lo que dice. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Entendemos que en ese momento ellos nacieron de nuevo. En ese momento que recibieron el Espíritu Santo. Y bueno, somos llenos del Espíritu Santo cuando somos bautizados por Él. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Con la evidencia de hablar en lenguas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces noten ustedes que Tomás de Aquino y la Iglesia Católica enseña que la persona recibe el Espíritu Santo cuando es confirmado. Error. Recibimos el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo y somos bautizados cuando hablamos en lenguas. Es lo que dice la Escritura. Bueno, el tercer sacramento que él enseñó fue la confesión y la penitencia. La iglesia enseñaba que se tenía que confesar los pecados al sacerdote y prescribir una penitencia para expiar los pecados. Esto también es contrario a las Escrituras. 1 Timoteo capítulo 2 verso 5 dice: porque hay un solo Dios, fíjense, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es necesario un sacerdote para confesarle los pecados y recibir una penitencia de su parte para recibir el perdón de los pecados. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y Él es Jesucristo. El tercer sacramento que Tomás de Aquino enlistó fue la comunión. La iglesia enseñaba que los emblemas del pan y del vino se convertían literalmente en la carne y la sangre de Jesús cuando eran tomados. A ver, una pregunta: ¿cómo se le llama a esa doctrina? La doctrina de la transubstanciación. Pues entonces Tomás de Aquino lo instituyó ahí como un sacramento de la iglesia. El quinto sacramento fue el matrimonio. Este era otro sacramento que solo la iglesia podía realizar. Sin embargo, Dios reconoce el voto matrimonial, ya sea en la iglesia, en el juzgado, al frente del jefe de una tribu, donde quiera que se haga. Una vez que se haga correctamente, no solo la iglesia tiene el derecho de legalizar el matrimonio. Pero así lo decía Tomás de Aquino.
El otro sacramento fue la extrema unción. La iglesia enseñaba que la extrema unción fuera ministrada sobre los muertos para que estos fueran al cielo. Esto se trata de ciertas oraciones y rituales que oficia el sacerdote, lo cual escrituralmente es inútil si el hombre no se va a cuentas con Dios. No hay extrema unción que valga si alguien se muere sin Cristo Jesús. Amén. Leamos Eclesiastés 11:3. Miren qué interesante este versículo. Eclesiastés 11:3 dice: si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y mire, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Amén. Y podemos alegorizar eso. Los árboles son tipos de los hombres. En el lugar que el hombre muriere, allí quedará. Si murió con Cristo, gloria a Dios. Si murió sin Cristo, pobre de él. Pero no hay extrema unción que valga para cambiarle de su lugar. Y el último sacramento que Tomás de Aquino enlistó fue la orden sacerdotal. Cuando un hombre toma sus votos sacerdotales, hace promesas que no son escriturales, tales como el voto de pobreza, el voto de celibato. De ellos, para ordenar sacerdotes, el que va a ser ordenado tiene que hacer esos votos sacerdotales, voto de pobreza y voto de celibato. Sin embargo, entre los requisitos que Pablo menciona para el obispado, no aparecen votos de pobreza, ni tampoco votos de celibato. Amén. Todo lo contrario, se establece que el obispo debe ser marido de una sola mujer y que debe tener hijos en sujeción. Muy bien, entonces debemos entender que estamos en la Edad Media, en el siglo XIII, y esto está reinando en la iglesia. Pero los sacramentos no pueden salvar a nadie. De hecho, uno puede observarlos todos y aún así perderse. ¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo? Leamos Juan 3 y 5. Ya lo saben, ¿verdad? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, aunque cumpla todos los sacramentos. Pero si no nace de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Bueno, dejemos ya entonces a Tomás de Aquino y vamos a algo interesante en el siglo XIII. La Carta Magna de 1215. La Carta Magna de 1215. Esta carta fue un documento, pongamos atención a esto, esto es muy interesante para la historia, hermanos, usted debe conocerlo. La Carta Magna fue un documento secular de gran importancia que se firmó en este siglo, en el siglo XIII. El rey Juan I o Juan I de Inglaterra, llamado, ¿cómo lo llamaban? Don Juan sin tierra. Mire qué apelativo o qué apodo, ¿verdad? Sí, el rey Juan I de Inglaterra, llamado Juan sin tierra. ¿Y sabe por qué le decían Juan sin tierra? Porque no recibió herencia de su padre. Por eso le decían Juan sin tierra. Ahora, él firmó el 15 de junio de 1215 la Carta Magna. La Carta Magna, como digo, es una cédula
que el rey Juan sin tierra de Inglaterra otorgó a los nobles ingleses, en la que se comprometía a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza y a no disponer la muerte ni la prisión de los nobles, ni la confiscación de sus bienes, mientras aquellos no fuesen juzgados por sus iguales. Esta Carta Magna aseguraba ciertos derechos inalienables a la persona humana y en forma modificada, escuchen, en forma modificada, la Carta Magna es el fundamento de la actual legislación británica. Y junto con la Declaración de Derechos de 1791, la Carta Magna se convirtió en la base de las leyes de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos tiene su base en la Carta Magna, unida por supuesto a la Declaración de Derechos de 1791. Ahora, no es una exageración considerar a la Carta Magna como un documento que creó las precondiciones para que se fueran imponiendo cada vez más las libertades y los derechos civiles, ya que la autoridad dictatorial del rey y de la iglesia era limitada por los estatutos de esa carta, la Carta Magna. Bueno, llegamos ahora al siglo XIV. Tenemos que correr, hermanos. Amén. Este siglo es llamado el siglo apocalíptico. La razón es que fue un siglo de hambruna, plaga, caos y muerte. De muchas formas, el siglo XIV parecía traer los juicios proféticos de Apocalipsis 6, 3 al 8. Quiero que miremos esa escritura, Apocalipsis 6, 3 al 8, porque en el siglo XIV, aleluya, en el siglo XIV sucedieron juicios. Miremos lo que dice Apocalipsis 6, 3 al 8. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino ni el aceite. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, oigan, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora yo quiero hacer una aclaración aquí para que no nos vayamos a confundir. Este es un juicio del tiempo del fin. Es un juicio apocalíptico. Pero saben que en el siglo XIV pareció tener un cumplimiento parcial esta profecía. Y vamos a ver. Bendito sea el nombre del Señor. Esta porción que hemos leído menciona a un jinete cabalgando sobre un caballo bermejo que quita la paz de la tierra, hace que se maten unos a otros y tiene una gran espada. Como recordamos, los siglos XII y XIII estuvieron llenos de grandes matanzas a través de las cruzadas. Amén.
También esta porción que estamos leyendo menciona a un jinete que cabalga sobre un caballo negro, que trae hambre a la tierra. Tan grande era el hambre que el salario de un día solo alcanzaba para la porción de pan de un día también. Y saben que en el siglo XIV, del año 1315 a 1317, 3 años, hubo una gran hambruna en Europa que cegó millones de vidas, ya que más o menos el 95% de la población eran campesinos. La gran hambruna de 1315 a 1317, millones de personas murieron en esos años. Asimismo, la porción que hemos leído menciona el jinete del caballo amarillo, el cual representa la muerte, y dice que el Hades le sigue. Ahora, este jinete, como hemos leído, reclamaría la cuarta parte, mira, la cuarta parte de la tierra en la profecía. Y saben, hermanos, que en este siglo XIV, entre los años 1347 y 1353, vino a Europa lo que se llamó la peste negra. La peste negra, creo que también se llama la peste bubónica, la peste negra. Amén. La peste negra, es correcto. Amén. En este siglo, la peste negra fue una pandemia, o la pandemia más devastadora de la historia de la humanidad. Escuchen, se estima que 25 millones de personas murieron solo en Europa con la peste negra. Dice que las víctimas se ponían de un color morado negruzco antes de morir, por eso se le llamó peste negra. Entonces, como leímos acá y como estamos viendo en la historia, hermanos, en el siglo XIV el juicio mezcló hambre, espada y bestias. Porque ¿sabe quiénes esparcían la peste negra? Las ratas. Ellos llevaban y contagiaban a las personas. Ahora, oigan, esta peste tiene un mensaje espiritual importante para nosotros, mucho oído. Tiene un mensaje espiritual importante para nosotros. ¿Cuántos han leído? Yo creo que es en 1 Corintios 15, por el 46, por ahí, ¿verdad? Que lo natural es primero y luego es lo espiritual. Sí, cabal. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. O sea, primero es lo natural y después es lo espiritual. O sea, lo natural es una sombra de lo espiritual. Y saben que esa peste negra fue natural, pero tiene un mensaje espiritual. Quiera Dios que lo podamos captar. Hace un tiempo salió un documental acerca de esta plaga de la Edad Media, utilizando investigación reciente de ADN. Llegaron a algunas conclusiones interesantes acerca de la peste bubónica o de la peste negra, que mató 25 millones de personas. Llegaron a conclusiones interesantes. Escuchen, escuchen. Hubo gente
que no fue afectada por la plaga, aunque estaban expuestos a ella. Primer grupo, hubo gente que estaba expuesta, pero no fue afectada por la plaga. Bueno, número 2, hubo gente que se vio afectada por la plaga, pero no murió. No murió. Y número 3, hubo gente que se vio afectada por la plaga y murió. 3 grupos interesantes. La pregunta que estos científicos se formularon fue esta: ¿por qué estas diferencias? ¿Por qué hubo gente que estuvo ahí en contacto con la peste y no les afectó? ¿Y por qué a unos sí les afectó pero no los mató? ¿Y por qué a otros los afectó y los mató? Comenzaron a estudiar. Y los análisis dijeron que consistió en los genes de las personas. Eso fue lo que hizo la diferencia. Escuchen, porque hay un mensaje espiritual tremendo. Había personas cuyos padres tenían genes resistentes a la enfermedad. Estos no sufrieron daño. O sea, papá y mamá tenían genes resistentes a la enfermedad. Por eso el hijo, que tenía los genes de su papá y de su mamá, que eran resistentes a la enfermedad, aunque fue expuesto a la peste, no fue afectado. O sea, tenía genes buenos. ¿Están conmigo? Luego, había personas en que el padre tenía genes resistentes a la enfermedad y la madre no. Entonces el hijo tenía 50-50. Y eso causó que se enfermara de la peste, pero no muriera. Pero desgraciadamente habían personas cuyos padres tenían genes que no eran resistentes a la enfermedad, ni papá ni mamá, y esto los agarró y los mató. ¿Entienden los tres puntos? Ahora, esto tiene una verdad espiritual, porque la peste negra puede representar fácilmente el pecado. ¿Sí o no? Hay una peste espiritual negra que se llama pecado. Y mire, cuando papá y mamá están contaminados con el pecado, ¿cómo pueden ustedes pensar que nacen los hijos? ¿Con resistencia al pecado? No. Controlados y dominados, porque se heredan los genes. Amén. Ahora, cuando el papá es cristiano y la mamá no, o viceversa, los hijos se ven afectados. Pero sabe que cuando padre y madre son cristianos, bendito sea el nombre del Señor, y tienen hijos conforme a la voluntad del Señor, estos hijos heredan de sus padres cosas buenas. Amén. Y tienen menos riesgo de morir por el pecado. ¿Me expliqué? Tienen menos riesgo de morir. Es como una figura. Conocer la historia nos amplía aún el conocimiento de las formas que Dios usa. Bueno, debo aclarar entonces que
en el siglo XIV no fue el cumplimiento final de la profecía de Apocalipsis, ¿verdad? No quiero caer en la posición preterista que acabamos de ver ayer, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los preteristas o no? ¿Qué dicen los preteristas? Que la gran tribulación fue en el año 70, así. Y no quiero caer en eso. Sin embargo, hermanos, tal vez el siglo XIV sea el precursor de las cosas que vendrán en el futuro. Como dijo Salomón, mire estas palabras. Mire lo que dijo Salomón. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. De manera que estos juicios también vienen en los últimos días. Bien, definitivamente entonces el siglo XIV fue un siglo muy oscuro, muy oscuro. Había mucho misticismo, mucha superstición, lo cual venía de la iglesia misma. Los sacerdotes eran de poco consuelo para sus congregaciones, ya que toda su liturgia era hecha en latín y menos de un 5% entendía ese idioma. Uno de los mayores problemas de este siglo en Europa fue el hambre. La hambruna era tan terrible que la gente se comía sus caballos de trabajo. Se comían los granos de la semilla, se quedaban sin semilla para sembrar. Abandonaban a sus niños para no verlos morir en sus propias casas. Y algunos llegaron al extremo de comérselos. Llegaron al canibalismo en ese siglo. Los robos, imagínense ustedes, los robos, los crímenes, el vandalismo abundaban. Era como si la sociedad se estuviera desintegrando. Aunado a esta crisis económica y social, estaba también la hambruna espiritual, ya que la iglesia eclesiástica no estaba haciendo la labor espiritual que se suponía debía hacer. Si la iglesia hubiera sido fiel en enseñar los caminos de Dios, la gente se hubiera convertido y las cosas no hubieran sido tan duras como fueron en el siglo XIV. Porque, hermanos, cuando se le da lugar a Dios, cuando se le da lugar a la palabra, las cosas duras pueden ser cambiadas y pueden ser transformadas. Dicen amén. Recordamos que cuando el buen rey Josafat envió maestros por toda la tierra de Israel para que enseñaran las leyes y los estándares de Dios, la nación prosperó. No solo hubo un gran crecimiento económico en la nación, sino que aún los enemigos tenían miedo de tocar a Israel, porque Dios estaba con ellos. Leamos por favor segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versos 5 al 13. Y esto lo podemos aplicar a nuestra amada Guatemala, hermanos, a nuestra nación. Vea, mire lo que dice. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 17, 5 al 13. Dice: Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, y menciona todos los nombres ahí, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas. Sigamos. A los levitas, y mencionan los nombres de los levitas. Y enseñaron en Judá, dice, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades
de Judá enseñando al pueblo. Y mire qué tremendo. No solo había riqueza, bendición, prosperidad, pero dice que y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Qué interesante. Y así hasta el versículo 13 nos damos cuenta cómo, hermanos, cuando en una nación se le da lugar a Dios y se le da lugar a su palabra, hay bendición de Dios. Hay bendición. Pero cuando se saca a Dios y se saca la palabra de Dios de la vida, lo que viene es desgracia. La iglesia perdió la vida. La iglesia cayó en desgracia, y juntamente con la iglesia el mundo, porque si la iglesia está en desgracia, el mundo estará en desgracia también. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando sus siervos hacen lo correcto, Dios protege, Dios bendice a su pueblo, y cuando el pueblo de Dios es bendecido, la nación también es bendecida. Lamentablemente esto no había en el siglo XIV. Gloria a Dios. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, la cosa se va a poner buena. Mejor. Ya. Aleluya. En el siglo XIV, no todo fue caos, caos y caos y caos, sino que en medio de la oscuridad que reinaba, aparece un hombre, escuchen, a quien se le llama la estrella de la mañana de la Reforma. En el siglo XIV aparece un hombre que se le llama la estrella de la mañana de la Reforma. Gloria al Señor para siempre. ¿Quién fue ese hombre? Juan Wycliffe. ¿Cómo se pronuncia, hermana Anita? Wycliffe. Este hombre nació en Inglaterra en el siglo XIV. Bendito sea el nombre de Jesús. Fue estudiante de la Universidad de Oxford, en donde se convirtió en teólogo y conferencista, y fue un asiduo estudiante de las Escrituras. Esto le dio la osadía para hablar en contra de los abusos de la iglesia eclesiástica. Wycliffe declaró que las Sagradas Escrituras eran la más alta autoridad en la tierra, y no la autoridad papal con todas sus infracciones. Proclamó que las Escrituras eran la única regla de fe y santidad, y que no podían ser limitadas por interpretaciones privadas. Condenó vehementemente la doctrina de la transubstanciación, denunció los errores de los sacramentos, predicó contra las imágenes, contra las oraciones por los muertos, contra el confesionario. También habló contra el celibato del clero y la castidad de las monjas, considerando esto anormal. Esto, hermanos, como era de esperarse, hizo que la iglesia eclesiástica o institucional lo tildara de hereje. La iglesia lo declaró hereje en 3 ocasiones. En 1370, hereje. En 1380, otra reunión para declararlo hereje.
Y en 1382, otra reunión para declararlo por tercera vez hereje. Mas su popularidad en Inglaterra le permitió escapar del arresto y la persecución. Gracias a Dios que no lo cazaron. Este hombre, siendo predicador y teólogo, tradujo las escrituras de latín, porque acuérdense que la mayoría de escrituras eran en latín, pero él tradujo las escrituras de latín al inglés. Sus seguidores eran llamados sacerdotes pobres o lolardos, pero estaban llenos del celo evangelístico y predicaban en inglés por donde quiera. John Wycliffe fue llamado entonces la estrella de la mañana de la Reforma, porque fue como el lucero. A ver, yo esto lo aprendí desde niño. Yo tuve la dicha de caminar con mi abuelo en mi niñez, y mi abuelo era un hombre, un trabajador, y tenía una sabiduría increíble. Y saben que él conocía las estrellas, o sea, él miraba un lucero y él sabía a qué hora ese lucero estaba ahí, a qué hora estaba allá, a qué hora estaba allá. Y él por lo general se levantaba a las 4 de la mañana y no tenía reloj, no tenía alarma, no tenía nada, pero solo salía a la ventana y miraba el lucero que estaba en cierta posición y decía: son las 4 de la mañana. O ya se había movido, son las 5 de la mañana. Ese lucero anunciaba la llegada de un nuevo día. Así fue Juan Wycliffe, un lucero que anunció la llegada del día de la Reforma con Martín Lutero, ¿verdad? Pero Wycliffe fue como el precursor de la Reforma. Bendito sea el nombre del Señor. Él y sus seguidores son considerados los precursores de la Reforma protestante. Aunque Martín Lutero es el más famoso reformador, ciertamente Martín Lutero no es el más grande. Aunque Martín Lutero es el más famoso, él no es el más grande. La influencia de Wycliffe en Oxford inspiró a muchos estudiantes extranjeros, y esto hizo que sus escritos llegaran a Bohemia, que hoy es la República Checa, donde vivía el que alguien mencionó por ahí, Juan Hus, quien fue influenciado por los escritos de Juan Wycliffe. Y más tarde se convirtió en uno de los reformadores importantes de la iglesia. Muy bien. Entonces el siglo XIV trajo oscuridad, pero en medio de la oscuridad apareció un lucero ahí, anunciando un nuevo amanecer. ¿Cuántos dicen amén? El amanecer de la Reforma, cuando el Señor iba a comenzar a sacar la iglesia del oscurantismo, y desde 1517 hasta el día de hoy el Señor ha estado en esa labor. Pero también el siglo XIV se puede calificar como un siglo de grandes persecuciones. Yo quisiera recomendarles un libro, si pudieran buscarlo, se llama El espejo de los mártires. Y este libro registra los años específicos en el siglo XIV de las persecuciones. Yo aquí saqué una pequeña lista de las persecuciones terribles del siglo XIV. En 1308, 1315, 1317, 1336, 1340, 1350, 1360, 1365, 1373, 1391. Persecuciones tremendas para los fieles por parte de la iglesia institucional. ¿Se recuerdan que acabamos de hablar de los valdenses?
los valdenses. Y los seguidores de Wycliffe fueron el objeto de esas persecuciones. Y lo más triste que estamos diciendo es que la iglesia institucional, la iglesia eclesiástica, era la perseguidora en el siglo XIV. Bueno, vamos rápidamente al siglo XV. En este siglo aparecieron varios nombres conocidos, no solo en el ámbito religioso, sino también en otros ámbitos. Apareció Tomás de Kempis. Él fue un monje agustino, calígrafo famoso, autor de la famosa obra La Imitación de Cristo, escrita en 1427, en la cual escribe consejos sobre la perfección cristiana, poniendo como modelo la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Saben que esa obra, La Imitación de Cristo, ocupa juntamente con la obra del Progreso del Peregrino de Juan Bunyan el segundo lugar como libro más leído del mundo. La Biblia es el libro más leído del mundo, pero La Imitación de Cristo y el Progreso del Peregrino son los que están en segundo lugar como libros más leídos en el mundo, y fue escrito por Tomás de Kempis. Juan Wesley y John Newton colocaron este libro entre los libros que influyeron sus vidas. Se dice que Tomás de Kempis fue enterrado vivo, pensando que ya había muerto. Bueno, como les digo, el siglo XV, vamos a ver algunos personajes, no solo del ámbito religioso, sino que también de otros ámbitos. Miremos también que en este siglo XV apareció Juana de Arco, quien al mando de un ejército de 5,000 hombres consiguió derrotar a los ingleses y levantar el cerco de Orleans el 8 de mayo de 1429. Juana de Arco a continuación realizó una serie de campañas victoriosas que franquearon al Delfín el camino hacia Reims y permitieron su coronación como Carlos VII de Francia el 17 de julio de 1429. Se menciona que Juana de Arco, se menciona a Juana de Arco en la historia de la iglesia, no porque haya sido santa, no, sino porque representa el misticismo de la época. Ella derramó mucha sangre, y según entendemos, el misticismo que ella practicaba trascendió a convertirse en espiritismo. Y ella, como digo, derramó mucha sangre, por eso entendemos que no fue una santa. Aunque yo creo que la Iglesia Católica la tiene como santa, ¿no? Imagínense. Los santos no derraman sangre. No derraman sangre. Uno de los verdaderos mártires del siglo XX, Jim Elliot, dijo: es mejor entregar nuestras vidas que tomar vidas. Es mejor derramar nuestra sangre que derramar la sangre de los demás. Y Juana de Arco fue sangrienta. Muy bien. Otro personaje interesante que apareció en el siglo, ¿qué siglo estamos estudiando? Solo es para que no se me duerman. El siglo XV fue Johannes Gutenberg. ¿Les dice algo ese nombre? Sí. Él fue un orfebre alemán que inventó la imprenta
Y saben que este invento cambió la historia para siempre. La imprenta. La historia nos dice que a un escribano promedio le tomaba 20 años transcribir una Biblia. Pero la imprenta duró, pero con la imprenta se duraba unos cuantos días nada más hacerlo. En 1456 salió de la imprenta la primera Biblia. Y en ese año se imprimieron entre 160 y 200 Biblias. Algunos teólogos dicen que hubo otros reformadores antes de Lutero, quizá con una doctrina más pura que la de él. Sin embargo, Lutero tenía tanto poder porque él tenía el poder de la imprenta. Él, en sus días, un instrumento que él usó fue la imprenta, ¿verdad? Cuando lleguemos a su vida lo vamos a ver que él incluso fue escondido en un palacio, digamos, de un rey. No, rey no era rey, pero no recuerdo el título. Y desde ahí escribía. Y sus escritos llenaron Europa. Por eso se hizo famoso, porque él tenía el poder de la imprenta. Y fue esto lo que lo convirtió en la amenaza más grande para la iglesia oficial, porque sus escritos circulaban por todos lados. Bueno, pero gracias a Gutenberg y la invención de la imprenta en el siglo XV, otro personaje que apareció en ese siglo fue Leonardo da Vinci. Notable polímata, o sea, conocedor de muchos campos, del Renacimiento italiano, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Yo creo que loco también. Eso lo puse yo. Loco. Sí. Su asociación histórica más famosa es la pintura, siendo dos de sus obras más célebres la Gioconda y la Última Cena. Hay una anécdota interesante respecto a la pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci. Dice que él estaba pintando ese cuadro y bueno, cuando lo iba a comenzar a pintar, iba a comenzar con el rostro de Jesús. Entonces dijo: yo quiero plasmar un rostro que realmente refleje el carácter del Señor. Y no se le venía la imagen en su mente. Entonces duró cierto tiempo recorriendo ciudades para encontrar un rostro que lo convenciera. Y encontró uno. Y lo contrató y pintó el rostro supuestamente de Jesús. Y le pagó y se fue. Y luego siguió pintando y pintando y pasó el tiempo y el tiempo y el tiempo. Y él pintaba el rostro de Judas, pero no estaba convencido. Quería darle un semblante que reflejara lo malo que era Judas. Entonces hizo lo mismo, salió a buscar a una persona que él considerara que tuviera las facciones y el gesto en su rostro para pintar a Judas. Y encontró, dice que llegó a un lugar muy bajo en la sociedad. Encontró a un hombre y lo contrató para pintar el rostro de Judas. Y cuando le pagó y le preguntó por su nombre, ¿qué van a pensar? Era el mismo, el que había servido para pintar el rostro de Jesús y el que sirvió para pintar el rostro de Judas. Y se sorprendió
Y le preguntó por qué. Porque este hombre al principio estaba buscando al Señor, dice él, y lo dice la anécdota, y después se alejó de Dios y el enemigo lo poseyó. Y eso es una ilustración interesante, ¿verdad? Podemos reflejar la naturaleza del Señor al estar bien con Dios, pero si nos veamos, podemos ser un prototipo para Judas. Que Dios nos libre. Bueno, sigamos adelante. Dejemos a Leonardo da Vinci en el siglo XV y vayamos a otro. Girolamo Savonarola, o diciéndolo en español, Jerónimo Savonarola. Él fue un predicador italiano de la orden de los dominicos, organizador de las célebres hogueras de vanidad o quemas de vanidades, donde los florentinos estaban invitados a arrojar sus objetos de lujo y sus cosméticos, además de libros que él consideraba licenciosos. Y dicho sea de paso, un día de estos sucedió algo aquí interesante. Yo estaba aquí, siempre me quedo aquí paso la mayor parte de mi tiempo estudiando en la presencia del Señor. Y una hermana amada de la iglesia trajo a una familia convertida y venían a hacer algo interesante. Traían una caja de imágenes y de libros y de fotos y todo eso de su vida pasada y la vinieron a quemar aquí, como en el libro de los Hechos, ¿verdad? Quemar todas esas cosas. Pues Jerónimo Savonarola, él organizaba ese tipo de actividades, de hogueras, donde quemaban las vanidades de los que se convertían. Ahora, Savonarola no fue lo que podríamos considerar un reformador protestante. Su doctrina era esencialmente católica. Sin embargo, en uno de sus mensajes proclamó que las obras y aún los milagros no podían salvar, solo la verdadera fe unida al amor de Dios o por Dios. El Papa Alejandro VI lo excomulgó e hizo que lo quemaran en la hoguera, en el parque de Florencia, Italia. Entonces él sufrió el martirio y mientras el verdugo, escuchen, mientras el verdugo lo encadenaba, lo ataba a la estaca para ser quemado, el verdugo le dijo a Savonarola, le dijo: te separo de la iglesia militante y de la triunfante. Savonarola respondió: de la militante, sí; de la triunfante, no. No tienes el poder de separarme de la iglesia triunfante a la cual voy. Y murió en la hoguera. Y saben, la muerte de Savonarola inspiró de una manera tremenda más tarde a Martín Lutero. Bueno, sigamos en el siglo XV viendo así personajes de la historia, ¿verdad? No solo de la iglesia, sino de la misma historia universal. Este individuo también apareció en el siglo XV. Cristóbal Colón. Ya eso sí lo sabemos, ¿verdad? Descubridor de América. El 20 de enero de 1486 los reyes católicos recibieron por primera vez a Colón en Alcalá de Henares, Madrid. Yo tuve la oportunidad de estar en Alcalá de Henares. Y allí fue donde los reyes de España, los católicos, recibieron a Colón. Y a continuación nombraron una junta de expertos para valorar el proyecto colombino. Y a pesar de que muchos no daban crédito a lo que prometía, nunca le faltaron protectores. Algunos de los más constantes fueron frailes con influencia ante los reyes, como el incondicional, buen astrólogo y entendido en navegación
Fray Antonio de Marchena, que apoyó a Cristóbal Colón. Otro religioso influyente, maestro del príncipe Don Juan y siempre favorable a Colón, fue Fray Diego de Deza. Y un tercer religioso que también lo apoyó fue el fraile Juan Pérez en sus proyectos de descubrimiento en el siglo V. También en el siglo XV, También en el siglo XV apareció Martín Lutero. Y solo lo menciono aquí porque lo vamos a estudiar más adelantito. En el siglo XVI lo vamos a estudiar. Pero nació Martín Lutero en el siglo XV. También en el siglo XV apareció Juan Hus, siendo un brillante estudiante de la Universidad de Praga, Bohemia, en la República Checa. Emergió como uno de los mayores eruditos de ese siglo. Como acabo de decir, fue influenciado por los escritos de John Wycliffe, y estos se convirtieron en su alimento y eventualmente fue promotor de las mismas. No solo predicaba las reformas de Wycliffe, sino que también las tradujo al idioma bohemio. Hablemos un poquito acerca de Juan Hus, un poquito. Él era un predicador muy popular. Sus mensajes eran claros y bíblicos. Era apoyado grandemente por la población, halló gracia ante la gente. Sin embargo, por su abierta oposición al sistema papal y principalmente porque se oponía a la venta de las indulgencias, fue declarado bajo excomunión mayor. Fue obligado a refugiarse en la parte sur del estado y después de solicitar un salvoconducto que le fue concedido pero no respetado por la Iglesia Católica, fue entregado a las autoridades seculares. Juan Hus fue hijo de un campesino pobre que murió tempranamente y fue criado con mucho esfuerzo por su madre. Pero su piedad y fervor religioso se manifestaron desde que era niño. Él participó como monaguillo. ¿Cuántos saben qué es un monaguillo? Muy bien, hay alguien que sabe. ¿Y un acólito? Es lo mismo. Un servidor del altar. Él participó como niño sirviendo en el altar ahí. Él cantaba en el coro de la iglesia. Las lecturas bíblicas lo apasionaban. Pero dice que cierta noche que leía la vida del hermano Lorenzo, que se los tengo reservado por ahí. Leyendo la vida del hermano Lorenzo cerca de la chimenea, acercó su mano, dice, al fuego para probar hasta dónde sería capaz de soportar el calor. Ahora, como si esto anunciara tempranamente la forma en que había de glorificar a Dios. ¿Saben cómo murió Juan Hus? Quemado en la hoguera. Cuando Juan Hus fue capturado y fue puesto en una mazmorra, dice que estando ahí en esa lóbrega prisión, se escuchó un fuerte grito que decía: Juan Hus. Al llamado era el guardia el que lo llamaba, al llamado del guardia salió de la oscuridad la figura vacilante de Juan Hus. Aquel hombre dio varios pasos hasta ponerse en la luz del sol que lastimaba sus ojos. Sus visitantes eran varios obispos que de nuevo trataban que Hus se retractara de sus convicciones reformistas.
Junto al grupo de clérigos venía un amigo de Juan Hus. Imagínense, lo estaban sacando de la oscuridad. Y es terrible, ¿verdad? Cuando una persona pasa en la oscuridad, digamos, un tiempo. Cuando sale a la luz es una cosa tan dura para la vista. Pues él salió ahí. Y ahí estaban un grupo de clérigos para decirle que se retractara de su fe. El hombre estaba débil, no había comido, pero dentro del grupo de clérigos venía un amigo de Juan Hus llamado John de Clun. Y cuando estaba cerca de Hus, de Clun corrió hasta donde estaba Juan Hus y le dijo: Maestro Hus, si sabe que es culpable de cualquiera de los cargos que se le imputan, no sienta vergüenza de admitir que estaba equivocado y cambie de parecer. John de Clun dice que hizo una pausa. Buscaba las palabras que le dieran fortaleza a su amigo. Y continuó diciéndole: por otro lado, por favor, no traicione su conciencia. Es mejor sufrir el castigo y el martirio que negar lo que uno está convencido que es la verdad. Con lágrimas en sus ojos, Juan Hus miró a su amigo y le dijo: Dios Todopoderoso es testigo que de todo corazón y con toda mi mente estoy dispuesto a cambiar mis creencias si el concilio puede mostrarme con la Biblia en la mano que estoy equivocado. Y dice que fue llevado a la hoguera. Lo quemaron también vivo. Bueno, el siglo XV. Introduzcámonos ahora al siglo XVI. Ya se va poniendo mejor la cosa. Gloria al Señor. Al siglo XVI. O sea, año 1500 a 1599. Después de un largo tiempo de frialdad y oscuridad, las cosas empezaron a cambiar con el comienzo del siglo XVI. Tal vez el descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón, que había sucedido unos pocos años antes, era señal de las nuevas cosas que vendrían en el mundo espiritual. Como acabamos de leer, 1 Corintios 15:46, muchas veces el Señor obra en ese orden. Primero las cosas naturales y luego las cosas espirituales. En el siglo XV, Cristóbal Colón descubrió nuevos mundos. Y eso como que era un anuncio de que en lo espiritual, en el siglo XVI, iban a haber descubrimientos maravillosos. Gloria al Señor para siempre. Porque lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego es lo espiritual. El despertar natural del siglo XV anunciaba el despertar espiritual que sucedería en el siglo XVI. Saben que en el siglo XVI, fue el siglo XVI el que trajo la reforma que habitó o que afectó, a todos los niveles de la sociedad. El mundo estaba siendo sacado en el siglo XVI, gloria al Señor, estaba siendo sacado de una prisión de dominación y superstición creada por las enseñanzas de la iglesia eclesiástica o institucional. Sin embargo, debido a la convicción de un hombre que rehusó doblegarse y agachar la cabeza ante el sistema religioso, se abrió la puerta de esa prisión que había mantenido a la cristiandad en esclavitud por más de 1000 años.
A ver si tenemos buena retentiva. Yo les comentaba que la era del oscurantismo básicamente se ve con dos lentes. Se ve con el lente intelectual y con el lente espiritual. Según los intelectuales, la era del oscurantismo duró más o menos, ¿se acuerdan cuántos años? 600 años, gracias. 600 años que no había educación y que la educación era precaria. 600 años y después ya comenzó a levantarse la educación. Entonces, según los educadores, la era del oscurantismo duraría unos 600 años. Pero hablando en términos teológicos o espirituales o bíblicos, la era del oscurantismo duró más de 1000 años, ¿verdad? Porque la iglesia comenzó a entrar en declive. ¿Se acuerdan con qué emperador? Ya propiamente entró en la alianza con el Estado, con Constantino en el año 300. Y ahora, imagínense, estamos llegando hasta 1500, o sea, casi 1200 años de pura oscuridad. Y ahorita, en el siglo XVI, está comenzando a surgir, bendito sea el nombre del Señor, una nueva luz. Amén. Y esto comenzó con las 95 tesis de Lutero y su posición en la dieta de Worms, que vamos a ver adelante, dando así inicio a la reforma y llegando hacia el final del oscurantismo. Entonces, estamos por entrar a la era de la reforma. Martín Lutero. Quiero que hablemos un poquito. Vamos a agotar hasta el último segundo de tiempo para avanzar. Hablemos un poquito de Martín Lutero. Él creció en una época muy desmoralizante. Los efectos de la plaga que había venido a Europa en el siglo XIV continuaban vigentes. La tasa de mortandad infantil era de 1 en 4. Parecía ser que los efectos del cumplimiento parcial de los jinetes apocalípticos aún persistían. No solo esto, sino que la iglesia, que se suponía debía tener el consuelo, el alivio y el confort para la humanidad, estaba en bancarrota. Ahora, cuando Lutero cumplió 17 años, fue enviado por su padre a la Universidad de Leipzig. Después de recibir su bachillerato y su maestría, y a un solo curso de alcanzar su título de leyes, sucedieron varias cosas que cambiaron el rumbo de su vida. Primero, la plaga atacó a 3 de sus compañeros más cercanos de universidad y los 3 murieron. Segundo, cuando Lutero regresaba a la universidad después de una corta visita a su casa, se encontró con una terrible tormenta eléctrica. Y dice que un rayo cayó cerca de él, lo que lo hizo exclamar: ayúdame, Santa Ana, y me haré monje. Después de este episodio y habiendo sobrevivido a esa tormenta, abandona sus estudios y el 17 de julio de 1505 ingresa al monasterio agustino de Erfurt. El miedo a la muerte y al infierno fue tan intenso que Lutero decidió convertirse en monje. Amén. Y él ingresó al monasterio de Erfurt.